suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo, de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 10 de agosto, vocês devem ter percebido, houve uma pequena modificação no programa por conta de disponibilidade dos palestrantes. Então, hoje, a gente deveria iniciar a sessão 8, que é Mundo dos Games, mas, na verdade, essa sessão ela vai ser na segunda palestra do dia, na segunda aula do dia. Agora, nós temos o tema 14, que é Direitos Autorais e o Setor das Indústrias Criativas, onde nós vamos explicar um pouco a questão, a temática de direitos autorais e como a OMP tem lidado com isso e quais são os temas mais emergentes em relação à indústria criativa também. Então, eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês a Heidi Lungo, uma grande amiga minha. Ela é conselheira sênior da Divisão de Direito Autoral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e ela se dispôs a vir aqui falar com a gente, passar 1h30 aqui com a gente, tirando as dúvidas, como sempre, de uma forma muito generosa. Heidi, muito obrigada, e eu passo a palavra a você. Muito obrigada. Voy a hablar en español, entonces. De verdad que es un placer para mí el poder estar con ustedes virtualmente. Me encantaría estar en persona y que todos estuviéramos reunidos. Somos ahora 58 personas conectadas. Para mí es un gran placer el poder conversar, no solamente con ustedes, con amigos de Brasil, pero también de una materia que sigo desde hace muchos años aquí en la OMPI, y sobre todo que como latinoamericana, soy venezolana, siento que nuestra región, la región de América Latina, tiene mucho que dar en esta área, ha dado mucho, pero tiene mucho potencial en esta área. Me corresponde hablar del trabajo que realizamos aquí en la OMPI desde el sector de derecho de autor de industrias creativas. Y para ello, los minutos asignados no son suficientes. Así que yo simplemente les voy a dar una pequeña píldora concentrada, esperando que al final de la presentación, o incluso durante la presentación, si tienen preguntas,
por favor, con mucho gusto me lo hacen saber, a lo mejor por el chat o a través de los moderadores, para poder aclarar cualquier duda y hacer el debate a lo mejor un poco más interactivo. ¿Okay? Les decía que, bueno, que la región latinoamericana tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que decir en el área de derecho de autor, pero sin duda alguna Brasil. Brasil en el tema del derecho a autor y los derechos conexos, que hablamos de manera a veces separada, a veces junta, por hablar de los derechos de los creadores, de los autores, pero también de los artistas, de las industrias creativas, sea la industria fonográfica, los organismos de radiodifusión. Todo este conjunto que lo llamamos derecho a autor, sin duda alguna, en este ámbito, Brasil tiene mucho que decir. Y yo simplemente presento acá tres ejemplos muy actuales que nos muestran cuál es o cómo seguimos de cerca el desarrollo del derecho a autor en Brasil y que nos dan un ejemplo inmediato de la relevancia de lo que sucede en Brasil de cara al mundo, ¿no? En materia de creaciones, de creatividad en general. Y yo comienzo con el ejemplo de Anita. Anita, que es bien sabido que quizás, al menos dentro del ranking mundial, quizás es la artista latinoamericana más conocida. En marzo de este año, esta artista brasileña pasó a la historia por ser la primera artista, digamos, cantando en solo o individual, que ganó el número 1 en Spotify, con la canción Envolver, que la quería poner de fondo musical, pero a lo mejor nos vamos a poner a bailar y no vamos a poner atención a la presentación. Con esta canción se acumuló o reveló a Spotify que esta canción tuvo más de 6 millones de streams, que llaman, es decir, en todo el mundo, ¿no? Esto es algo muy significativo, hasta el punto de que se dice que en el otoño de este año esta artista va a salir en en el libro Guinness de los récords. ¿Y qué tiene que ver esto con el derecho a autor? Bien, simplemente que desde la OMPI seguimos muy de cerca y yo voy a dedicar un poquito de tiempo a este tema, al tema del streaming, el streaming en la música, la nueva forma de consumir música, de consumir contenidos creativos, no solamente música, podríamos decir también audiovisual. Estamos en el panel, yo me he metido acá de intrusa en el panel de los videojuegos, pero bueno, es este nuevo mundo tecnológico, obviamente el streaming es la nueva forma de consumir contenidos creativos. Es importante ver que una artista brasileña lleva a la cabeza o lleva el portaestandarte del mayor, la artista más escuchada en estos últimos tiempos. Del lado derecho de la pantalla ven otro ejemplo relativo al metaverso. Seguramente han escuchado por todos lados la cuestión del metaverso, la relevancia que tiene no solamente en el derecho a autor, sino en la propiedad intelectual en general. Y quería traer a colación el ejemplo de una operación que es muy conocida, al menos acá internacionalmente en la OMPI, en materia de infracciones de derecho a autor, que se llama la Operación 404, llevada a cabo por Brasil, y donde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil anunció este año que por primera vez tomaba una acción en el campo de las operaciones digitales, digamos, para combatir la piratería digital y los delitos de propiedad intelectual en general. En la noticia que destaco hoy se decía o se dice que la infracción de derecho a autor en el mundo digital más o menos genera unas pérdidas anuales de 15.000 millones de reales brasileños. Y esto es muy importante, es un tema de derecho a autor, pero más relativo a lo que llamamos la observancia del derecho a autor. Es decir, los derechos están ofrecidos a los distintos beneficiarios de derecho a autor, pero hay todo un marco de protección, incluyendo la observancia de derechos, y que Brasil, o sobre el cual Brasil ha mostrado mucho interés. Y el tercer ejemplo que les quiero traer para mostrar un poco la relevancia y cómo Brasil se muestra dentro de la escena internacional es una cuestión bien curiosa en cuanto a el acceso a las personas con discapacidad visual
a materiales protegidos por derecho de autor. Les muestro acá algo que se llama en inglés los Legos, los bloques de Lego, los Lego Bricks, pero en braille. ¿Por qué? Porque Lego, la empresa Lego, desarrolló una metodología basada para los niños, para el aprendizaje de braille, pero lo interesante, y esto es lo que quiero traerles a colación, es que este método lo creó o fue de alguna manera desarrollado por una fundación que está en Brasil que se denomina la Fundación Dorina Nowell. Y esta fundación es muy importante para nosotros, ha sido muy importante en el desarrollo de excepciones y limitaciones para personas con discapacidad visual. Vamos a hablar un poquito después del Tratado de Marrakech, pero es muy interesante ver que esta fundación que concibió este tipo de aprendizaje a través de Lego es una institución que provee de materiales protegidos por derecho de autor, pero en formato accesible a más de 2.800 escuelas alrededor del país. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de ello, pero esta es una oportunidad que tengo para mostrarles la relevancia, pero también para comenzar a decirles que modestamente desde nuestro sector apoyamos de manera sustantiva las innumerables actividades que desarrolla toda la Organización de Propiedad Intelectual, toda la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es decir, en el caso, por ejemplo, del streaming de la música, es un tema que llevamos muy de cerca en mi sector, en el sector donde yo estoy, pero trabajamos muy de cerca con otros sectores de la OMPI, por ejemplo, en el caso de los estudios económicos. Hay estudios económicos en materia de streaming que se desarrollan dentro de la casa y no necesariamente dentro de este sector. Si puedo mencionar el caso de esta operación 404, estoy segura que es un ejemplo que es traído a discusión o como ejemplo en uno de los comités más importantes de la OMPI, obviamente quizás el más importante en materia de observancia, que es el Comité Consultivo en materia de observancia, que opera no como un ente normativo, sino donde los países traen ejemplos de cómo luchan para la protección de la propiedad intelectual en general en sus distintas jurisdicciones. Así que estoy segura que este ejemplo es uno de los ejemplos más comunes que pueden escuchar los países en cuanto a la lucha contra la piratería digital. Y ya les decía yo, en el caso, por ejemplo, el trabajo con la Fundación Dorina Nowell, nuestros colegas en el área de cooperación llevan a cabo toda la relación con entidades que sirven a las personas con discapacidad visual para el acceso a libros en distintas partes del mundo. Y con esta acotación que les hago, de que no solamente en el sector de derecho de autor e industrias creativas generamos trabajo, soluciones en materia de derecho de autor, yo doy paso a lo que va a ser el fuerte de mi presentación, que es el tema de el derecho de autor puro y duro, es decir, ¿qué hacemos en cuanto a lo que es normativa como tal, a lo que es desarrollo de estándares en materia de protección del derecho de autor? Y yo debo ciertamente comenzar con lo que son los tratados, es decir, esta organización, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, administra distintos tratados en materia de propiedad intelectual y en el área de derecho de autor son 8 los tratados que administramos. Estos tratados son acogidos por distintos Estados miembros y son reflejados en la ley nacional. En muchas oportunidades los países ratifican sus tratados, desarrollan sus legislaciones, sus reglamentos, pero muchas veces vienen acá a la OMPI a pedir asistencia legislativa. Y eso es lo que hacemos fundamentalmente en la división donde yo presto mis servicios, es caminar de la mano de los Estados miembros para ofrecer soluciones más acorde con las necesidades del contexto social, económico, cultural de cada país. Es decir, las soluciones no pueden ser únicas, son soluciones dadas en función de las necesidades, de las circunstancias de cada país en cuestión. Yo les menciono aquí los tratados más
emblemáticos, les decía que son 8, pero les muestro acá los más importantes en el caso de la OMPI, y puedo decirles ya que en el caso de Brasil no tenemos todavía los tratados llamados tratados de la agenda digital, que cubren la agenda digital. Es decir, en la lámina que tienen ustedes allí enfrente, y que compartiré, ya he facilitado a la oficina de Brasil para que compartan con todos ustedes después de la presentación, esta presentación, Brasil todavía no es parte de los tratados Internet de la OMPI, es decir, lo que ustedes ven allí como WCT y WPPT, y el Tratado de Beijing. Son los tratados llamados tratados Internet, que ofrecen lo que puede ser la protección madre o protección de base, ya dadas por las distintas convenciones preexistentes, pero que otorgan una protección más sólida en materia de explotación en el ambiente digital. Esto no significa que la ley de Brasil no esté acorde, digamos, que esté muy adaptada a los cambios tecnológicos que han modificado la manera de explotar, la manera de distribuir los contenidos creativos, pero, digamos, desde el punto de vista internacional, Brasil no forma parte o no ha suscrito todavía no ha ratificado estos tratados. Yo les muestro, a ver, les tenía aquí un mapa que no creo que no está en la presentación, pero tenía un mapa para mencionarles simplemente que el tratado de, los dos tratados WCT y WPPT prácticamente han sido suscritos o ratificados por toda América Latina, y solamente quedan 4 países que no forman parte de estos tratados. Escuchamos que el Estado brasileño tiene mucho interés en adherirse a estos tratados, y esperamos aquí desde la OMPI que esto suceda muy pronto. Esto es en materia de lo que pueden ser tratados ya existentes y asistencia legislativa. Pero yo también les quería mencionar algo muy importante, que es el SCR, lo que ven ustedes en la parte de arriba de la lámina, que significa, en sus siglas en inglés, el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Esto que ustedes ven allí es una foto de nuestra sala principal aquí en la OMPI, y prácticamente este comité es como la incubadora de estándares internacionales en materia de derecho de autor. Desde este comité, que se reúne normalmente 2 veces al año, nacieron los tratados de Beijing y los tratados de Marrakech. No se tiene un término para la negociación, a veces las negociaciones son súper rápidas, como fue el caso del Tratado de Marrakech, que valga la pena mencionar que Brasil fue uno de los propulsores. Aló, ¿Sí? perdón, estamos en traducción simultánea, solo un minuto, por favor. Por supuesto. Agora estamos te ouvindo. Agora sim? Mas tá caindo toda hora. Posso continuar? Hola Heidi, puedes seguir. Sí, estoy en modo presentación o en modo... ¿está bien o están en un modo de presentación? No sé cuál es el display que tienen ustedes. Vimos la próxima diapositiva y las notas. No Ok, está ¿y ahora? llena, ahí está. Ok, bueno, está Sí. súper bien. Entonces, en el caso les decía que el caso del comité permanente, tenemos una incubadora en la OMPI, así como para el área de patentes tienen mis colegas que trabajan en el área una incubadora para estándares en patentes. También tenemos una incubadora para el derecho de marcas y diseños. En el caso del derecho de autor también tenemos este comité que trabaja, digamos, se reúne 2 veces al año, y del cual no necesariamente salen tratados. Ya les decía, han salido 2 tratados, el Tratado de Marrakech y el Tratado de Beijing. Uno se negoció en un tiempo récord, el Tratado de Marrakech, y les comentaba que Brasil fue uno de los proponentes de este tratado.
junto con otros países de América Latina, pero fue realmente uno de los principales propulsores de este tratado, que no habla necesariamente de los derechos de autor. Obviamente los invoca y manifiesta que hay que respetarlos, pero también dice que el derecho de autor tiene que tener flexibilidades para facilitar el acceso a las personas con discapacidad visual a formatos accesibles, sea en braille, sea en libros hablados, sea en formatos digitales, accesibles por las personas con discapacidad visual. Y aquí, en este comité, el Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos, tenemos este ejemplo de cuáles, lo que les muestro aquí, es el ejemplo de cómo se elaboran o cómo se adelantan los trabajos. Se hacen propuestas, los Estados miembros hacen propuestas, se discuten. Cuando éstas han llegado a un término de madurez, digamos, determinado, se va a una conferencia diplomática y se firma un tratado. No necesariamente, digamos, todos los trabajos que se adelantan en la OMPI conducen a un tratado. De hecho, les voy a mostrar ahora uno de los tópicos que tiene muchísimo tiempo en la agenda de este comité, que es el tópico sobre protección de los organismos de radiodifusión, que tiene más de 20 años discutiéndose, y los países no se ponen de acuerdo todavía sobre cuáles son digamos, las claves o cuál es el elemento clave para ir a una conferencia diplomática. En estas discusiones, el Comité Permanente, obviamente Brasil participa activamente. Siento personalmente que hay en algunos temas un poco más de interés que en los otros, y yo les voy a dar un poquito de información sobre cada uno de estos temas. En el caso de los organismos de radiodifusión, este es un tema que, ya les digo, tiene mucho tiempo en la agenda de la OMPI, y prácticamente en simples palabras les puedo decir que es simplemente adaptar la protección de los organismos de televisión, de radio, la protección de las señales que estos organismos transmiten, darles la protección adecuada. Y obviamente la protección que tenemos hasta ahora es la protección de 1961. Es una convención muy antigua de la cual está ratificada por Brasil, fue ratificada por Brasil, pero es una convención muy vieja, muy vetusta, que tiene protección para los organismos de radiodifusión del año 61. Y con toda la evolución de la tecnología, pensemos por ejemplo en el webcasting, ¿no? Hoy en día escuchamos radio, vemos televisión por internet, por ejemplo, vemos cómo se piratean las señales. Ya el cable quizás es un poco ya historia para muchos países, pero es una realidad para otros países, y la piratería por cable también existe, y no existe ninguna norma internacional que pueda regular la protección de los organismos de radiodifusión en este sentido. Entonces, por esto se lleva a cabo esta discusión, se lleva a cabo o se adelanta la discusión sobre este tema. Otro tema muy importante son las limitaciones y excepciones. Les hablaba de que en este comité permanente que lleva la OMPI, nació el Tratado de Marrakech. Pues bien, los países también han expresado su interés en seguir trabajando sobre otros temas relativos a las flexibilidades, y unos de ellos son los relativos a las bibliotecas, archivos y museos. Y fundamentalmente de la lista que ustedes ven allí, es decir, de todas las actividades que deberían de considerarse, para algunos países incluso a nivel internacional, a nivel de un tratado, para otros no, es mejor dejarlo a nivel nacional, pienso que el más importante y el que tiene más madurez es el tema de la preservación. Es decir, cómo, pensemos en, si no me equivoco, fue el museo de, a ver, alguien que me corrija, fue en Río de Janeiro, fue el Museo Nacional, ¿es así? Alguien que me pueda corregir, que se incendió. Alguien que me pueda corregir. Foi o Museu Imperial, Museu Nacional. El Museo Nacional, exactamente. Entonces pensemos que muchas de las piezas que podían estar en ese museo podían haber sido preservadas
para, en caso de catástrofe, de incendios, de inundaciones, etcétera, de pérdida, estas piezas podrían al menos se podrían haber conservado, por ejemplo, en copias. Pensemos en libros, si es el caso de las bibliotecas, o de cartas, archivos, etcétera. Entonces, el tema de la preservación es un tema sumamente importante para todos los países en general. Yo no creo que haya una cuestión de cuál es el nivel de desarrollo del país. Para todos los países, pero sobre todo desde el ámbito de aquellos países que tienen un gran interés en proteger el acervo cultural. Y obviamente el derecho de autor ahí tiene un papel. Es decir, tenemos que tener flexibilidades claras que no obstaculicen la explotación del derecho de autor, pero que ofrezcan estas flexibilidades para, digamos, necesarias para las instituciones del acervo cultural. Son otros muchos de los, tenemos otros temas también en la palestra, por ejemplo, los préstamos transfronterizos, es decir, cómo, por ejemplo, bibliotecas, museos o archivos pueden intercambiar a nivel internacional copias protegidas por derecho de autor, respetando el derecho de autor, pero dentro de ciertas condiciones, digamos, para facilitar el acceso a la cultura, el acceso a la educación, etc. Estos son temas que se tratan actualmente en el Comité Permanente. Otro de los temas que también se llevan a cabo, se adelantan en este comité, y que, digamos, es discutido por los 193 Estados miembros de la OMPI, es el tema de la educación y la investigación. Es un tema sumamente complejo. Podemos ver que ya a nivel, por ejemplo, solamente educación primaria de textos, de protección de textos, la complejidad es alta, pero obviamente a nivel universitario, a nivel de institutos de investigación, todavía la complejidad es más avanzada. El nivel de complejidad es todavía más sustancial por aquello de que el acceso a lo que pueden ser los datos, artículos científicos, etcétera, necesita o no puede quedarse en una jurisdicción única. Es decir, para fomentar la investigación, la educación, sobre todo a nivel universitario, es importante la utilización, el acceso a material nacional, pero también a material internacional. Entonces, ¿cómo podemos facilitar este tipo de acceso y de uso sin vulnerar el derecho a autor, el derecho de lo que son los propios autores, pero también de la industria editorial, las industrias editoriales que son eje fundamental en el grupo del sector creativo de un determinado país, y Brasil no es excepción de ello. Y por último, en materia de flexibilidades, también tenemos las flexibilidades para otros beneficiarios distintos a aquellos del Tratado de Marrakech. Les decía yo que el Tratado de Marrakech fundamentalmente está dado para el acceso a material publicado, a textos, por ejemplo, a libros, a revistas, etc. Aunque también podríamos decir que tiene un nivel de generosidad amplio, porque también incluye flexibilidades para aquellas personas que no pueden, por ejemplo, sostener un libro para tener acceso a él. Pero en todo caso decimos que el grupo de beneficiarios son los beneficiarios fundamentalmente personas ciegas o con discapacidad visual. Pero ¿qué hay de otras personas con otras deficiencias? Por ejemplo, otras discapacidades, como por ejemplo la auditiva, la sensorial, la mental. Entonces, este tipo de flexibilidades también es tema de discusión en el Comité Permanente, y hay trabajos también que se adelantan sobre este tema. Les advierto que en ninguno de estos temas hemos alcanzado un nivel de acuerdo que nos diga estamos dispuestos ya o estamos prestos para una conferencia diplomática. Pero sin embargo, el hecho de ya discutir estos temas en el Comité Permanente implican un avance y un nivel de conocimiento, de sensibilización alrededor del mundo muy importante. Hay otros temas que quiero destacarles rápidamente para luego dar paso a lo que podría ser nuestro intercambio sobre otros asuntos. Es decir, tenemos temas principales que les acabo de mencionar, radiodifusión y limitaciones y excepciones, pero también tenemos otros asuntos que no son de menor importancia. Y yo voy a comenzar con el primero,
que es el análisis de los derechos autorales en el ambiente digital. Tema, también destaco, que ha sido propulsado por Brasil y luego seguido por los países de América Latina. Pero si pensamos en temas que son de prioridad para ciertos gobiernos, en el caso de Brasil, este tema ha sido muy importante. Y es un tema prácticamente muy amplio porque no habla necesariamente de una industria en específico, habla de todas las industrias creativas en el ambiente digital junto con las flexibilidades. Esta es la propuesta que se hizo en el año 2015. Sin embargo, digamos, las discusiones en el comité permanente han apuntado a enfocarse o darle prioridad al tema de la música. El tema de la música dentro de lo que podemos decir la explotación de lo que puede ser esta cadena de valor, la cadena de los derechos, cómo se transfieren o cómo se licencian los derechos de un derecho ambiente a otro, cómo está organizada la gestión colectiva, sobre todo en el ambiente digital, la distribución de las regalías, la transparencia, es decir, cuánto han pagado, por ejemplo, las plataformas, cuánto se reparte entre los distintos beneficiarios del derecho de autor y derechos conexos, los mecanismos para coleccionar los datos en materia de explotación de la música. Esto es un tema fundamental y donde podemos ver que ha habido un desarrollo, digamos, más amplio y donde hemos hecho ya estudios sobre el tema. Yo simplemente gráficamente les quiero mostrar aquí cuáles digamos, las tensiones que hemos observado hasta ahora. ¿Okay? Aquí en esta lámina les muestro lo que puede ser la cadena de valor simple en materia de música, ¿no? Desde los autores hasta los usuarios. Y lo que podemos ver es que obviamente hay una tensión en cuanto a lo que puede ser la cadena de valor entre las plataformas frente a frente a los demás beneficiarios. Es decir, cuánto pagan las plataformas y cuánto dinero se va a los beneficiarios. Esta es una de las tensiones que observamos. Otra de las tensiones que observamos es entre los productores y los artistas. Posiblemente también un poco los autores, pero la tensión fundamental sería entre los artistas y los productores. ¿Cuánto de lo que pagan las plataformas se reparte entre los artistas? ¿Cuánto va a las grandes compañías o a las discográficas, también podrían ser pequeñas, y cuánto le llega al artista? Esto es una cuestión que es parte de la discusión que existe en estos momentos en la OMPI, donde se han adelantado estudios y hemos hecho, hay mucho material sobre este tema para aquellos que quieran un poco profundizar. Hay otro tema que es bien interesante, ha sido más que todo empujado por países de África, pero yo creo que tiene gran relevancia también para la región latinoamericana, es el tema del droit de suite, o el derecho de seguimiento. Fundamentalmente es el derecho que tiene un artista plástico que cada vez que se vende su obra, cada vez que se transfiere la propiedad en contra de un pago, hay una parte de este pago que debería ir, un porcentaje que debería ir al artista. Muchas veces escuchamos de artistas muy conocidos, sobre todo aquellos que ya han muerto, cuyas obras adquieren un gran valor. Y vemos que no solamente los artistas, que si ya han fallecido, pues no hay un interés personal, pero los herederos simplemente no conocen, no saben del paradero, no saben, no tocan ninguna proporción o ninguna parte del pago que se haya realizado. Y este derecho existe incluso en la convención más antigua de la OMPI, que es el Convenio de Berna, de la cual Brasil forma parte. Brasil incluso en su ley reconoce este derecho, el derecho del droit de suite. Pero no es un derecho homogéneo, ni siquiera es a nivel internacional obligatorio. Entonces, tenemos países, por ejemplo, como Estados Unidos, China, Japón, no reconocen este derecho. Y este derecho está sometido a lo que puede ser aplicación recíproca. Es decir, si usted viene de un país que reconoce ese derecho y pide que se le pague este droit de suite, lo puede pedir, pero en un país que también reconozca este derecho. Si no, no hay esta reciprocidad. Pero hay, obviamente, una variedad de factores en cuanto a la aplicación de este derecho.
incluido qué tipo de obras van a estar cubiertas. Algunos dicen obras plásticas, otros dicen manuscritos, otros dicen los dos. La manera en que se determina el porcentaje también, es decir, cuánto realmente va, la cobranza, la distribución. Si hay topes, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, bueno, aquí no, pues Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero aquí los países de la Unión Europea tienen una directiva en cuanto a este tema, pero establecen un techo, digamos, de, si no me equivoco, 12.000 euros. Es decir, usted puede vender una obra en 50 millones de dólares, pero el monto máximo que puede ir al artista es de 12.000 euros. Y esto varía de una legislación a otra, y se está intentando tratar de darle un poco más de uniformidad a la aplicación de este derecho y obviamente hacerlo obligatorio, cosa que vemos, no es imposible, pero es bastante complicada, difícil por esta cuestión de que no se aplica en todos los países miembros de la OMPI. Y casi para terminar les voy a mostrar el penúltimo tema dentro de los otros asuntos de la OMPI, es el tema de los directores de teatro también. Es un tema que fue propulsado hace menos de 4 años por la Federación Rusa y digamos ha sido sobre el cual hemos hecho estudios y se van a adelantar trabajos, quizás no con la misma rapidez de los temas anteriores que hemos hecho, pero la idea es pensar o analizar si es posible establecer una protección internacional para los directores de teatro, ¿no? Haciendo un poco énfasis, análisis en la eficiencia de los mecanismos que hoy en día se tienen sobre el tema, etc. Y por último, para terminar y ya poder conversar un poco sobre los distintos temas que tocamos, es el derecho del préstamo público. No sé si para algunos es común este tema, le es familiar, pero hay algunos países que dentro de la ley de derecho a autor establecen que cada vez que se preste un libro en una biblioteca, debe haber un pequeño pago que tiene que ir el autor del libro que se presta. ¿Ok? Este es un derecho que está instituido y que ha sido desarrollado en muchos países, bueno, no en muchos países, pero sobre todo en países industrializados, donde al final es el gobierno el que dota a las bibliotecas de los fondos necesarios para pagar este derecho de préstamo público. No todos los países en América Latina, por ejemplo, tienen este derecho, y algunos países lo tienen, pero no lo tienen a nivel operacional, es decir, no se cobra, no se recauda, no se distribuye. Y este tema ha sido propuesto por 2 países de África y un país de América Latina, Panamá, para, digamos, consideración. Quizás dentro de la gama de temas que les acabo de mencionar, este es el tema menos maduro y donde no vemos que hay un consenso ni siquiera para desarrollar trabajos, para desarrollar estudios sobre este tema. Así que con esto yo finalizo mi presentación y yo espero poder conversar un poco más con ustedes sobre los temas que hemos discutido o algún tema que no hayamos tocado y que sea parte del interés de los participantes. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Heidi. Mais uma vez, uma palestra maravilhosa, uma grande aula. Eu tenho uma pergunta antes de abrir para o chat. Você, claro que você está a par da situação, o Brasil está com um projeto de adesão aos tratados WCT, WPPT e Marrakech, não, Pequim. Isso. Então, o WCT, recentemente, o WCT e o WPPT, eles estavam na Casa Civil. Agora, coisa de 15 dias, o WPPT foi encaminhado para o Congresso, o WCT não sei por quê. Até eu acho que tem gente aqui da Secretaria de Direitos Autorais aqui, que se puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Eu queria te perguntar, em termos práticos, o que a adesão do WCT e do WPPT implica na legislação brasileira? ¿En qué modifica? Sí. A ver, son muy buenas noticias. Ya de aquí desde la OMPI escuchamos que se acercan. Obviamente, lo ideal sería que todos los tratados, o al menos el WCT y el WPPT,
llegaran, digamos, a la meta de la ratificación al mismo momento. Creo que en la historia de la OMPI, si no me equivoco, o al menos en estos momentos, si vemos las ratificaciones, solamente hay un país, y si no me equivoco es San Vicente y las Grenadinas, un país del Caribe, que ratificó WPPT y no ratificó el WST. Y dentro de su legislación, ellos, digamos, han modificado la legislación, pero este pequeño paso que prácticamente les puedo decir es, para la OMPI es simplemente una ratificación de parte del gobierno, que bien sea, digamos, autorizada por el ministro de Relaciones Exteriores o por el jefe de Estado mismo, jefe de gobierno, es simplemente para nosotros ya suficiente para considerar que el tratado está ratificado. Entonces, digamos, puede ser que el país haya hecho todo lo necesario, pero falta el último paso, que es venir acá a la OMPI a ratificar el tratado. Si puedo tomar el ejemplo, el caso de Colombia. Colombia también ratificó el Tratado de Beijing y, si no me equivoco, todavía no ha llegado acá a la OMPI, digamos, el pequeño papel que diga se ratifica, digamos, firmado y refrendado por tal persona, el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, en cuanto a tu pregunta, Isabela, ¿qué cambios va a tener? Obviamente, ya les decía yo, la ley de Brasil es altamente compatible con los tratados. Es decir, que no habrá mucho que hacer a nivel nacional, al menos en comparación con otros países, de adaptar la ley. No conozco realmente el tema, digamos, a nivel constitucional, a nivel de Brasil, pero le puedo hablar de la mayoría de los países de América Latina. Tienen este sistema donde prácticamente los tratados ratificados por la República son parte de la ley. Es decir, que no hace falta que modifiques la ley para poder tener ya el tratado en vigor. Si puedo hablar del caso de Argentina, Argentina nunca modificó su ley. Hace muchos años que ratificó el WST y el WPPT, pero la ley 11723, que es de hace muchísimas décadas, está vigente y se considera que los tratados ratificados por Argentina, WST y WPPT, ya son parte de la ley, sin necesidad de modificar la ley. No sé si alguien dentro del grupo de participantes puede aclarar cuál es la situación a nivel constitucional de parte de Brasil. Para nosotros solamente la OMPI sería esta ratificación. Entonces, sin entrar a detallar, digamos, las distintas disposiciones de la ley brasileña, pensamos que es altamente compatible. A lo mejor hay algunos ajustes que se deberían hacer. Normalmente, lo que observamos a nivel de implementación de los tratados es las obligaciones sobre, digamos, los derechos que han sido dados. Estoy hablando de las obligaciones sobre medidas tecnológicas de protección, las obligaciones sobre gestión, sobre información para la gestión de derechos. Normalmente en muchos países siempre hace falta hacer unos ajustes a nivel nacional o crear nuevas normas al respecto. Pero lo que puede ser la agenda digital, el reconocimiento de los derechos a nivel digital, yo creo que la ley, sin entrar en detalles, es altamente compatible, y a lo mejor, bueno, si alguien está acá de la Secretaría de Cultura o del gobierno, podrían aclarar más sobre el tema. Una cosa muy importante, y esto no solamente es con WST y WPPT, con todos los tratados, es que cuando un país ratifica un tratado, no está hablando de cómo va a legislar en materia nacional. Cuando un país firma un tratado es porque se compromete a tratar, a darle una protección mínima a los autores o a los artistas, a cualquier beneficiario de ese tratado proveniente de otro país que haya ratificado el mismo. Entonces, seguramente ustedes han escuchado de este principio de protección mínima, que es un principio que se establece en todos los tratados en materia de derecho a autor, donde el país en cuestión dice, ok, yo al ratificar este tratado formo parte de la comunidad internacional. Espero que mis nacionales, mis autores brasileños, sean protegidos en las redes digitales, en la explotación que se haga de sus obras en otros países, en otras jurisdicciones que han también ratificado este tratado, y yo mismo, Brasil, me comprometo a hacer lo mismo
con autores o artistas de estos países que son parte de estos tratados. Entonces, esto es algo que quiero que tengan muy claro, porque es un principio del derecho de autor internacional, ¿no? El principio de protección mínima, y prácticamente lo que dice un país, sobre todo con WST, con el Tratado de Beijing, que siga el criterio de lo que se llama la nacionalidad. Cuando un país da el paso de ratificar este tratado, está diciendo, estoy protegiendo a mis nacionales en las explotaciones de sus obras creativas o de sus producciones que se hagan en otros países. Obrigada, Heidi. Eu acho que foi bem elucidativa, né? Eu acho que, não sei, alguém tem mais alguma dúvida? Letícia, tem alguma questão no chat? Aqui na sala? Não? Eu gostaria de aproveitar, claro, Deusa, para fazer uma perguntinha. Bom dia, Heidi. Bom dia. Muito obrigada pela sua apresentação, foi muito esclarecedora. Sobre o que você colocou da cadeia de valor dos autores, artistas, produtores, plataformas e usuários, você comentou que a OMP tem muito material a respeito disso. E, coincidentemente, hoje nós vamos ter uma dinâmica que é de apresentação de um diagnóstico que a gente fez durante os últimos dias para empresas que apresentaram os seus problemas, né? E uma dessas é uma plataforma digital exatamente que envolve esse tema. E isso me despertou a curiosidade de perguntar sobre ferramentas, sobre modelos de contratos. Eu sei que a OMP tem algumas coisas nesse sentido, mas se vocês pudessem compartilhar algum material, porque algo que nós sempre ouvimos dos artistas e autores é essa relação de força desigual dentro desse mercado de copyright, né? E isso é histórico, a gente já sabe disso. E como isso pode ser, e aí é uma pergunta para você, como isso pode ser e como a OMP pode contribuir para que isso seja, de alguma maneira, minimizado dentro desse novo aspecto de ambiente digital? Sí, la pregunta que haces es sumamente relevante, Deusa, porque este es el interés de todos los países en general, es decir, de dar un justo equilibrio dentro del derecho a autor, es decir, la mayor suma de felicidad para todos. Y obviamente estás mencionando la atención de cómo partir el pastel, ¿no? Cómo se parte el pastel, ¿no? Y qué pedacito me están dando. Entonces, o tenemos una opción, o agrandar el pastel, o sea, y eso significaría que las plataformas pagaran más para poder pagar más a los artistas, o con lo que nos están dando, con el pastel que tenemos, vamos a ver cómo lo repartimos. A lo mejor esto merecería, ya aquí te estoy dando ideas, Isabela, para que hagas o incluyas una presentación específica en la próxima escuela de verano sobre este tema, porque es sumamente importante de lo que es digamos, la cadena de valor dentro de la cadena de derechos y la cadena de valor dentro de lo que puede ser la explotación las explotaciones en la industria de la música. Obviamente, digamos, cada parte, es decir, la industria, las plataformas tienen una posición, las firmas fonográficas, las entidades de discos tienen otra posición y los artistas tienen otra. Y hemos visto que hay iniciativas a nivel, digamos, nacional. Yo podría mencionar una del Reino Unido, que fue, creo que la primera sobre el tema, se denomina así como la economía del streaming, ¿no? The streaming economy, ¿no? Y allí se llevó incluso al Parlamento Europeo una propuesta de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí esto no se arregla a nivel voluntario, a nivel contractual, que es lo que está mencionando Deusa. No se arregla a nivel contractual, vamos a tener que hacer una legislación. Pero esto no pasó del Parlamento. Es decir, la iniciativa no llegó a, digamos, a lo que puede ser una iniciativa legislativa. Sin embargo, el gobierno de Reino Unido dijo, bueno, pero vamos entonces a empezar a trabajar a nivel, digamos, del Ejecutivo. Y si no me equivoco, están trabajando en el área de competencia, se están haciendo estudios sobre el tema,
y también a nivel del ejecutivo se han sentado todas las partes, estoy hablando de las plataformas, de las labels que llaman, ¿no? La industria fonográfica, los artistas, para ver qué tipo de solución hay. Te puedes imaginar que en este tema hay mucha emoción, sobre todo en el mundo artístico, ¿no? Tienes muchas emociones. Mira, yo como usuaria, yo quiero que, mira, si escucho mucho a Anita, yo quiero que Anita gane todo el dinero de esos 6 millones de streams que produjo, más de 6 millones, que venga el dinero al artista que yo estoy apoyando, ¿ok? Pero esto es lo que yo pienso como usuario, pero la manera de repartir a nivel, no diría yo internacional, a nivel nacional, a nivel de firmas, de artistas, varía de un tema a otro. Es decir, a lo mejor yo, que soy una cantante y que canto muy mal, más bien tengo que rogar para ver si al menos me ponen en una plataforma y con nada o con muy poco o con ningún pago a cambio. Un artista muy famoso tendrá un contrato, vuelvo otra vez a la cuestión contractual, mucho más beneficioso, mucho más jugoso, con pagos extraordinarios. Entonces, esto no puede ser una cuestión de valoración única, ¿no? Es decir, de decir, vamos a ofrecer una solución única. Esto tiene muchos ángulos. Un tema que ha sido y que nosotros notamos que hay mucha resistencia es el tema contractual. Por aquello de que, bueno, aquí estamos seguramente entre muchos abogados, el tema de la voluntad contractual. Es decir, para aquellos que no apoyan mucho el intervencionismo del Estado, dicen, esto tiene que dejarse a voluntad de las partes. La propiedad intelectual representa derechos privados, ¿ok? El autor tiene que defender su derecho. Obviamente el Estado tiene un mecanismo de apoyo. Tienes allí, por ejemplo, en Brasil, tienen muchas entidades de gestión colectiva, pero tienen una entidad recaudadora que se llama el ECAD, y esto es organizado, digamos, por orden del gobierno, pero al final los beneficiarios se organizan entre ellos. Entonces, ¿hasta dónde puede ir el intervencionismo del Estado sin tocar y sin vulnerar lo que puede ser la voluntad contractual, ¿no? Si ponemos muchos mecanismos de control, a lo mejor estamos castrando el desarrollo de una industria, digamos, en lo digital, donde yo diría que América Latina tiene muchísimo que ofrecer. Es decir, América Latina es la región por excelencia que consume muchísima música en el digital. Entonces, hasta dónde es bueno, es decir, cuál es el verdadero modicum, ¿no? Hasta dónde damos un poco más de control, a dónde dejamos a las partes que participen en ello. Yo lo que puedo hacer es enviarte a través de la oficina de Brasil o que se comparta con todos los participantes los últimos estudios realizados por la OMPI en este tema. Son bien interesantes porque hay dos temas, hay diría yo, estudios fundamentales que muestran la situación con distinta óptica. Tenemos el estudio de la señora Butler, Susan Butler, que habla mucho más de lo que puede ser el mercado global y cómo funciona súper bien esta cuestión de la explotación del streaming. Y tenemos el estudio de Castle y Feijó, que habla de la perspectiva de los artistas y cómo la frustración en muchos casos se expresa por parte de la comunidad de artistas en cuanto a lo que puede ser los mecanismos de cálculo para el pago de regalías. Son estudios sumamente interesantes que apenas termine esta presentación yo podría tratar de encontrarlo acá mientras estoy hablando y lo puedo pegar si hay otras preguntas. Si me permiten, yo podría tratar de darle los enlaces. Posso complementar, Isabela, uma questão, rapidinho? Tenemos tiempo todavía, creo. Sim, assim, com relação aos artistas e sobre essa relação de poder, eu acho que, não, é mais uma questão, assim, a gente sabe que é uma questão política pública, uma questão de marcos legais, etc. Nesse aspecto, você acha que, por exemplo, essa própria sugestão que você deu da OMB fazer um Summer School específico para isso, mas com foco nos artistas, de repente, porque, assim,
O que a gente percebe lidando com eles é que assim, eles não conhecem quase nada disso. Eles conhecem dos contratos que chegam prontos para eles. É tipo contrato bancário, sabe? Que o banco diz, você não pode questionar, mas a gente sabe que a gente é uma outra parte e a gente precisa negociar, mas a gente precisa estar municiado, né, com conhecimento e com estratégias para poder fazer isso. Então, acho que seria, mas, na verdade, uma sugestão de focar um pouco nessa ponta também. Siempre lo digo, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo digo que no solamente con los artistas, yo digo en general, el peor amigo del autor es el propio autor, ¿no? Que no conoce, que digamos lo que quiere es que su música, si estamos hablando de la música, se escuche, y estoy hablando también del artista, ¿no? No solamente el compositor o digamos el creador de la obra como tal, pero el artista como tal, lo que quiere es entrar en el mercado, ser conocido. Y esto muchas veces a un costo del cual se lamenta muchos años después, es decir, ¿cómo pude yo firmar esto vendiéndole mi alma a tal persona? Pero bueno, lo hice en un momento en que yo tenía una determinada necesidad. Si no me equivoco, hay una reciente legislación, si ustedes buscan en internet lo van a encontrar, una reciente legislación de Bélgica. Bélgica comenzó a regular sobre el tema. Como le digo, no tenemos, creo que el único país de Europa que tiene reglas claras al respecto, es decir, que dice, cada vez que se explote en el digital, una remuneración tal y cual debe ser dada al artista y tiene que ser gestionada a través de gestión colectiva. Es decir, no es el artista el que va a gerenciar esto, tiene que ser a través de gestión colectiva. Como de alguna manera reconociendo que el artista muchas veces necesita esa tutela de la cual ustedes están hablando, ¿no? Es decir, porque por el desconocimiento que puede tener sobre este tema. Entonces, bien, a ver, aquí tenemos ideas que están fluyendo para una próxima escuela de verano o una pequeña reflexión aparte que se podría hacer. Algo que yo siempre digo es, esta reunión no se tiene que hacer solamente con los conversos, ¿no? Es decir, por más de que estemos convencidos de que sí, los artistas tienen que ser remunerados adecuadamente y todo, si no sentamos en la mesa a todas las partes, como lo decía yo, lo ha hecho ahora Reino Unido, a sentarse, a dejar las emociones de lado y a sentarse a ver cuáles son los hechos, realmente, factualmente, qué es lo que tenemos y objetivamente, cuál puede ser la solución que dé la mayor suma de felicidad para todos. Allí es en ese momento en que vamos a poder salir adelante. Yo no siento que teniendo solamente un discurso único, sin escuchar otras voces, podemos tener una solución legítima. Al menos este es mi entender. Les he copiado aquí en la lista los 5 estudios que produjimos recientemente para el comité permanente y hablan todos de la industria de la música. Incluso existen, si se van al webcasting de la OMPI, a los archivos, están también las sesiones de este comité y van a ver las charlas de todos estos autores en vivo también. En archivo. Muchas gracias. Desculpa, Deus, eu tenho uma última pergunta no chat. Eu vou pedir para o Martim ler, porque a pergunta está em espanhol. Você pode ler traduzindo para o português, Martim? De Gil Menezes. Eu posso... Gil. Gil, você fala... Vou experimentar falar em portunhol. A pergunta é se temos convênio para... você disse como dato de livros, empréstito de livros para exonerar al autor do pago. ¿Sí? ¿Es así? ¿Hice una buena traducción? Muy bien. Yo estoy estudiando español, entonces es una oportunidad para mí escuchar y hablar. Muito bem. Bueno, então vamos lá em português mesmo. Você tinha falado sobre acordos, né, de pagar uma taxa para empréstimos. Uhum. Então, a minha questão seria, existe alguma
algum acordo, né, ou algum estudo sobre as bibliotecas públicas, que normalmente, né, são pessoas que não têm condições de pagar nada, então ele tem esses empréstimos, e as universidades, que normalmente os alunos têm acesso e não pagam nada. Então, a minha pergunta é, existe algum acordo nesse sentido? Sí. A ver, Martín, no existe un convenio internacional, ya decía yo, esta propuesta que les voy a decir, es el último tema, ¿no?, que les mencioné, que no está maduro para nada, lo propuso Sierra Leona junto con Malawi y Panamá. Ellos dicen, hay que empezar a pensar en una posible protección internacional para el autor, para que se pague cada vez este derecho de préstamo público, ¿no?, al autor cada vez que se preste. El problema es que en nuestros países, diríamos, las bibliotecas son por naturaleza pobres, es decir, luchan por tener un presupuesto adecuado solamente para sus operaciones. Se pueden imaginar que, digamos, las posibilidades que pueden tener para tener también un presupuesto, un orçamento adicional para pagar este préstamo público, como ocurre en otros países. Por ejemplo, la experiencia nórdica, en países como Noruega, en Dinamarca, existe este derecho, pero ¿qué es lo que sucede? El dinero se lo da el gobierno a las bibliotecas. Es parte del presupuesto de la biblioteca. Entonces, la biblioteca paga a la entidad de gestión colectiva, normalmente a la entidad de gestión colectiva, para que ésta le distribuya al autor por los préstamos dados. Esto es magnífico, es decir, pero a lo mejor suena un poco utópico en nuestra realidad, ¿no?, latina. Diríamos, a lo mejor las bibliotecas que podrían estar en condiciones de pagar esto son bibliotecas privadas, ¿no?, por ejemplo, universidades privadas, que dentro de la matrícula, digamos, hay una parte que podría estar asignada a las bibliotecas para esta cuestión del préstamo. Y nosotros observamos aquí aquí no, siempre digo en la Unión Europea, en los países europeos, existe una directiva sobre préstamo público. Los países de la Unión Europea están obligados a instituir este derecho, pero tienen la posibilidad de establecer una flexibilidad. Y es que es lo que se observa, por ejemplo, si no me equivoco, no sé si es en España, donde las bibliotecas públicas están exceptuadas de este pago. Es así. Entonces, digamos, es una solución magnífica para los autores. Nosotros, bueno, en otros casos no solamente son los autores, los editores también toman una parte del pago, pero es una solución magnífica porque dice así, cada vez que se preste un libro, un pedacito debería ir como pago al autor por aquello de que, bueno, si se presta, ya es una especie de comprador que se pierde, ¿no?, porque lo he prestado de la biblioteca. Si partimos de ese punto de vista, es decir, un pequeño pago que se pueda dar, pero por el otro lado decimos, sí, pero bueno, ¿cómo hacemos para que este sistema funcione verdaderamente y para que la biblioteca no termine arruinada, ¿no?, y debiéndole deudas extraordinarias o teniendo deudas extraordinarias con las sociedades de autores, ¿no?, en un determinado país. Aqui eu vejo que no Brasil, acredito que no mundo inteiro, quando você tem uma apresentação de um artista, né, um cantor ou coisa parecida, um instrumentista, aqui é feito o pagamento, né, a uma entidade que dá o direito ao autor, né, daquela obra. Sí. Então seria mais ou menos... Y eso es lo que dicen, muchos dicen, bueno, si el autor, cada vez que usted, por ejemplo, va a un centro comercial y se escucha música, hay una pequeña parte que se paga, ¿verdad? Se paga por este derecho de comunicación pública, se le paga a la sociedad de artistas musicales o de autores musicales. ¿Por qué no cada vez que se preste un libro? Somos autores todos. También debería de reconocerse este derecho. Hay una, digamos, una ONG dedicada a la promoción de este tema que estoy tratando de buscar mientras estoy hablando contigo, que se llama PLR. Y esta sociedad ha abocado y creo que incluso ha hecho estudios sobre el tema, sobre cuán conducente puede ser establecer este public lending right, este derecho de préstamo público a nivel
nacional. Aquí les estoy poniendo a ver, este es el del préstamo público, y acabo de encontrar también, yo haciendo acá multitasking, les acabo de encontrar también la sesión para aquellos que me preguntaron sobre la música, aquellos que quieran escuchar, algunos en vivo y otros, pero es perdón, son los archivos de la discusión de la música, es este enlace que les tengo acá del webcasting de la OMPI de mayo de este año, donde los autores de los distintos estudios presentaron los hallazgos, etc. Creo que podría ser interesante para Deusa y para todas las otras participantes que también preguntaron sobre el tema. Pero muchas gracias nuevamente, Gil, por esta pregunta, porque no es, yo no creo que haya oposición al reconocimiento de los pagos por préstamo público. Lo que es cómo podemos lograrlo de manera efectiva. Sim. Graças. Obrigada de nada. Muito obrigada, Heidi. A gente, infelizmente, já estourou o tempo, então eu vou fazer uma pausa agora. A gente volta, que horas são? São 10h10. Uma pausa de 5 minutos, pode ser? A gente volta às 10h15 com a Bruna Alvarenga, que vai contar aqui o caso dela. Ela organiza, eu vou falar besteira, ela organiza campeonatos de esportes. Então, ela vai explicar aqui todos esses temas de propriedade intelectual. Heidi, como sempre, muito obrigada, maravilhosa. Obrigadinha. Vou pedir aqui uma salva de palmas para a Heidi, que ela merece. Obrigada para você. Hein? A próxima vez vou falar em português. Da próxima vez a gente quer você em português, sim. Isso. Martim está dispensado da próxima vez. Obrigada, então, e a gente volta daqui a 5 minutos. Tchau, Obrigada, tchau. beijo. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!